Muy bien, creo que entonces vamos a empezar. Entonces, antes de todo, muy buenos días a todos y muchas gracias por atender este seminario en línea de la CCAC, la Coalición para el Clima y el Aire Limpio. Este seminario sobre los estudios en cocción rural en América Latina. Bueno, mi nombre es Serafín Häusling. Yo trabajo en la CCAC, la Secretaría, y ahí soy coordinadora de las iniciativas de la coalición. Y mi rol hoy es de moderar este seminario. Tenemos tres panelistas en este seminario. Primero a Arthur Laurent, quien es el director general de Microsol, y él presentará el estudio. Luego vamos a tener comentarios sobre el estudio por parte de Víctor Ruiz García, de la UNAM en México, y de Richard Grinnell, de la Clean Cooking Alliance. Antes de empezar con la presentación de Artur, me gustaría dar algunas palabras sobre los antecedentes de este estudio. Como ustedes tal vez saben, hay muchos actores en el área de cocción en combustibles limpios, pero la capacidad de tomar acción de manera efectiva y la experiencia para reducir los contaminantes de vida corta son limitados. La Coalición de Clima y Aire Limpio es de las pocas iniciativas que se enfoca en reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta en el sector de energía doméstica. La coalición representa el primer esfuerzo global para reducir los contaminantes de vida corta como un desafío urgente y lo hace de manera colectiva. La coalición promueve reducciones rápidas de carbono negro, metano y de muchos hidrofluorocarbonos para proteger la salud, el medio ambiente y para también reducir la velocidad del cambio climático en la primera mitad de este siglo. La coalición es una alianza de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y de representantes del sector privado, de la comunidad de medio ambiente y otros miembros de la sociedad civil. Y todos los actores, los miembros están comprometidos de acelerar e incentivar acciones para reducir los contaminantes climáticos de vida corta. En cuanto al sector de cocción limpia, es importante destacar que hoy en día aproximadamente 3.000 millones de personas cocinan a fuego abierto usando combustibles tales como leña, estiércol animal, carbón. Se estima que aproximadamente 90 millones de personas en América Latina usan combustibles sólidos para cocinar en sus hogares. Países como Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Perú y Bolivia son de los países más afectados por la contaminación del aire en espacios cerrados. Combustión en fuegos abiertos es ineficiente y como consecuencia usando más combustible sólido y resultando en daños para la salud. Carbono negro, un contaminante climático de vida corta, es generado cuando se queman combustibles sólidos. Las emisiones de carbono negro representan el contribuyente más importante al cambio climático después del dióxido de carbono. El sector de cocción y de calefacción con combustibles sólidos representa hasta el 58% de las emisiones globales de carbono negro. Globalmente, países en vía de desarrollo son los que más emiten carbono negro y sus co-contaminantes en el sector de cocción y calefacción doméstico usando combustibles sólidos. Cuando la iniciativa de energía doméstica de la CCAC empezó, faltaban factores de emisiones de línea base y de intervenciones de mitigación. Invertimos mucho tiempo y esfuerzos para recoger datos y solo ahora estamos listos para establecer líneas bases y metas de ahí en adelante. El estudio que se presentará hoy es parte de este esfuerzo. A lo largo de los últimos 10 años, varios países de América Latina iniciaron campañas públicas para sensibilizar sobre los impactos en la salud y el cambio climático causados por la cocción y calefacción con combustibles sucios con algún éxito. Considerando que nuevos países están lanzando campañas similares, tales como Guatemala, Uruguay, Honduras y Colombia, queríamos basar esos esfuerzos en lecciones aprendidas y en experiencia. Hay también una necesidad de identificar y documentar la evidencia existente de la contribución de las estufas en los contaminantes climáticos de vida corta.
La coalición contrató a Microsol para llevar a cabo un estudio comparativo para recoger la experiencia exitosa en la región de América Latina. Eso resultó en un estudio transversal para 3 países de América Latina: México, Colombia y el Perú. El estudio está disponible en nuestra página web. Hoy vamos a discutir la contribución de estufas a los CCBCs, los contaminantes climáticos de vida corta, en la región. El objetivo es identificar evidencia existente de los impactos de estufas en esos contaminantes. Quisiera agradecerles a todos los participantes en este estudio, los autores y también los puntos focales de CCAC y los socios de la industria para su tiempo, los esfuerzos, las energías, los recursos invertidos para llevar a cabo este estudio. Quisiera también tomar la oportunidad de informarles que vamos a presentar el trabajo de la iniciativa de energía doméstica de la CCAC en la conferencia Pathways to Clean Cooking, que se llevará a cabo en Wexford, Irlanda, a finales de mayo, el 30 y 31. Considerando que los hogares seguirán de usar biomasa para cocinar, la conferencia se enfocará en bioenergía. La coordinadora de nuestra iniciativa de energía doméstica, Yakun Gorgos, estará presente en esta conferencia, tal como muchos de nuestros socios y actores expertas en la contribución del sector al carbono negro, tales como NextLeaf, el Stockholm Environment Institute y Microsol, para mencionar algunos. Por favor, déjenos saber si ustedes quieren organizar una reunión antes de esta conferencia. Teniendo eso en cuenta, me gustaría recordarles de poner en silencio sus micrófonos durante este seminario. Y si tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, lo pueden indicar por escrito. Hay un lugar ahí en la pantalla para poner comentarios y nosotros los transmitiremos. Este seminario se estima que durará como 90 minutos y se organizará de la manera siguiente. Primero Artur presentará el estudio y después Víctor y Richard van a discutir los resultados encontrados del estudio. Bueno, entonces voy a terminar mi introducción aquí y voy a pasar la palabra a Artur para presentar el estudio. Artur, voy a tratar de poner tu presentación. Ah, perfecto. ¿Ya la pueden ver? Sí, muchas gracias, Serafín. ¿Está bien? Ah, perfecto. Muy bien. Adelante, Artur. Y también creo que sería bueno si podrías decir algunas palabras sobre ti, como tu experiencia en el sector y los estudios en los cuales has sido involucrado. Ok. Ya, perfecto. Pues muchas gracias, Serafín. Buenos días a todos. Allá del lado latinoamericano, yo estoy ahorita en Europa. Buenas tardes por acá. Mi nombre es Artur Lauren, soy gerente de Microsol y bueno, tengo ya 10 años trabajando el tema de cocción limpia en diferentes países y a través de diferentes trabajos. Estoy muy contento hoy de presentar este estudio. En diciembre tuvimos la oportunidad de presentar el estudio comparativo. Hoy presentaremos el estudio sobre contaminantes climáticos de vida corta. En realidad, en cuanto a mi experiencia, pues voy a pasar ahorita unos slides rápidamente sobre Microsol y que reflejan lo que hemos estado haciendo en los últimos años, muy brevemente. Y bueno, este es el índice del estudio. Antes de entrar entonces al estudio, brevemente, nosotros como Microsol pues somos una empresa social, nos creamos en el 2008, tenemos oficinas en París, Francia y Lima.
y vemos temas ambientales aplicados a problemáticas sociales. Nuestra meta, nuestra misión es asegurar la sostenibilidad de los proyectos a lo largo del tiempo y asegurar que haya continuidad de los resultados, ¿no? Es realmente un enfoque de largo aliento. Que hemos aplicado, el primer programa Coriconcha ya tiene 10 años, y bueno, tenemos familias que están usando cocinas mejoradas en Perú desde hace 10 años. En estos casos, entonces, realizamos diferentes trabajos que permiten alcanzar la certificación carbono, desde los estudios de prefactibilidad hasta la comercialización, pero también tenemos estudios aplicados en tecnologías apropiadas, trabajos más específicos de monitoreo y evaluación, donde usamos diferentes herramientas como apps móviles, softwares, intranets para facilitar el manejo de la información. Y también pues tenemos un tema más financiero de crear sistemas de financiamiento para proyectos que llamamos inclusión financiera para el desarrollo, ¿no? Entonces estos son algunos de nuestros. La meta era generar una información cuantitativa que pueda servir como referencia para la toma de decisiones en el tema de cocción limpia en zonas rurales en países de Latinoamérica. Creo que este es un aspecto bastante fundamental del estudio, ¿no? Tratar de generar una información cuantitativa, definir escenarios con una dimensión prospectiva, ¿no? El alcance del proyecto, entonces, es zonas rurales en situaciones de pobreza, en Colombia, México y Perú. Plasmamos un periodo de trabajo de 2018, que fue, bueno, a final del año pasado, cuando se presentó el estudio, hasta 2030, ¿no? Que es la meta de acceso universal a la energía limpia. Y en cuanto a tecnologías y combustibles, como estamos en una zona rural alejada de las redes, entonces hemos reducido las opciones a las cuales las familias tienen acceso a las siguientes, ¿no? La situación inicial, que es el fogón abierto como combustible leña, la cocina mejorada, que tiene como combustible leña, y la cocina a gas GLP, ¿no? Que sí consideramos que es de más fácil acceso que la electricidad, o sea, cocinar con electricidad. La mayoría de las familias rurales ahora en los países que tomamos como en cuenta en el estudio en zonas de pobreza no tienen esta posibilidad. Los contaminantes que se llegaron a evaluar, de todos los contaminantes de vida corta, se redujeron a carbono negro, monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano, ¿no? Por temas de datos, ¿no? Esos fueron sobre los cuales encontramos datos, ¿no? Y otros que no. Bueno, entonces la idea era plantear escenarios, ¿no? Si tengo que intervenir en una zona rural con las características que definimos y con los escenarios que tengo, o sea, los escenarios de uso de combustibles. Entonces, hemos definido 3 escenarios que nos permiten, pensamos, tener una visibilidad, o sea, un abanico de opciones, de alternativas, y luego poderlas comparar. La primera alternativa, el primer escenario, contempla una política de apoyo a cocinas GLP, ¿no? Aquí hemos tomado los supuestos de la tasa de adopción y la tasa de uso. Los siguientes. En la tasa de adopción hemos tomado un supuesto de 80%. O sea, 80% de las familias sí van a usar
la cocina GLP. Es la misma tasa de adopción que en el caso de cocina mejorada en el escenario 2, ¿no? Ahora bien, en términos de la tasa de uso, basados en nuestra experiencia en el programa Coriconcha y otros programas en otros países, hemos visto que las familias que sí pueden tener acceso a gas GLP y que son familias en situación de extrema pobreza y en una zona rural o pobreza incluso, llegan a tener un uso de gas que no permite cumplir todas sus necesidades, ¿no? Y hemos visto que normalmente es un 20 a un 30%, ¿no? Eso corresponde a una utilidad de casos de emergencia y de casos de... Y muchas veces, si es que va a ser más frecuente el uso, se da en las mañanas para calentar comida, no hacer comida, y muchas veces en casos de que los niños vayan a la escuela o las familias tienen que cocinar antes de ir al campo, ¿no? Entonces, esa es la característica del escenario 1. El escenario 2 es una política de apoyo a cocina mejorada y entonces la tasa de adopción es igualmente de un 80%, la tasa de uso es de un 80%. O sea, si vemos que así hay adopción de las cocinas mejoradas en los casos que hemos observado. Sin embargo, hay algunas necesidades extraordinarias que podríamos decir que son las que tienen que ver con usos, por ejemplo, del domingo o de necesidades de más personas para trabajos de campo, entonces que no cubren la cocina mejorada, entonces tenemos una tasa de uso de un 80%, ¿no? Ahora, en el escenario 3 tenemos una mezcla de ambos escenarios, ¿no? La idea es decir, bueno, existe una posibilidad de que, o sea, vamos a crear un escenario en el cual se difunde a la vez la cocina GLP y la cocina mejorada, ¿no? Entonces, en estos casos, mantenemos los supuestos que hemos dicho anteriormente. La necesidad se usa a través, para el 50% de los usuarios, perdón, se usa algo que es parecido al escenario 2, con un uso bajo de GLP, y en otra mitad de la población tenemos un uso mayor de gas GLP, ¿no? O sea, se considera que hay una 50% de probabilidad de que por la situación de que la familia recibe a la vez una cocina mejorada y una cocina a GLP, entonces puede aumentar su uso de gas GLP. En términos del modelo, entonces la idea es que podemos reflejar estos escenarios tanto en términos de costos como de niveles de emisión en el tiempo, ¿no? Entonces, del 2018 al 2030 vamos a proyectar las emisiones de contaminantes de vida corta de estos tres escenarios, y como queremos ver un tema de costos, vamos a aplicar el programa hacia 1.000 familias, que consideramos que es un monto que es de interés, por ejemplo, de un gobierno o de un programa masivo de alguna institución internacional o nacional que quiera apoyar la temática en el país, ¿no? Bueno, el modelo no voy a entrar a detalles, pero está tomando en cuenta temas demográficos, de costos y tecnologías y de combustibles en los diferentes países. Hemos diferenciado, por supuesto, estos costos cuando teníamos la información para poderlos aplicar a los países, ¿no? Lo entramos entonces en el modelo, calculamos los escenarios y votamos resultados en términos de las emisiones de contaminantes, sus costos
en términos generales, y ya llegamos al indicador que nos parece que era interesante ver, era el costo por reducción. O sea, según los escenarios, ¿cuánto me cuesta tener una reducción en términos de contaminantes de vida corta, ¿no? Entonces, existen entonces, o sea, la investigación que desarrollamos busca contestar a las siguientes preguntas, ¿no? En términos de emisiones, ¿cómo afecta el uso de las diferentes tecnologías y combustibles de cocción en la emisión de contaminantes de vida corta, ¿no? En relación a los costos, ¿cómo varía el costo de adopción de cada escenario planteado, ¿no? O sea, si me planteo implementar un programa, ¿cuánto me cuesta asegurarme que va a llegar al escenario que hemos diseñado? Y esto cómo se diferencia entre países. Y bueno, desde un punto de vista de costo por reducción, entonces, ¿cuál es el escenario que permite una mayor reducción al menor costo? Y cómo evolucionan los costos por tonelada en el tiempo. Entonces, primer punto, entonces nos preguntamos cómo afecta el uso de las diferentes tecnologías de cocción a la emisión. Bueno, como las cocinas a GLP presentan factores de emisión más bajos, podrían tener un potencial de reducir más los contaminantes climáticos de vida corta, ¿no? Pero, entonces, estamos hablando acá de los tres escenarios, ¿no? Entonces, es este escenario, el primer escenario en amarillo. Pero, como hemos tenido que considerar, o sea, como lo dice el escenario 1, ¿no? Tenemos solamente un 30% de uso de esta cocina de GLP, el resto sigue siendo un fogón tradicional por falta de recursos para poder mantener un uso continuo y completo de cocinas a GLP. Entonces tenemos que la cocina mejorada, por el tener una mayor tasa de uso, a pesar de tener unos factores de emisión más altos, acaba generando menores emisiones, ¿no? Ahora, por supuesto, para los tres países, el escenario que realmente presenta emisiones mucho más bajas es el escenario 3, ¿no? Donde sí desarrollamos, difundimos el uso del gas GLP, pero a la vez también considerando que no se va a poder dar un 100% de su uso, no va a cubrir el 100% de la necesidad, también se implementa una cocina mejorada a leña y ahora sí con el consumo de estos tres con el uso de estas dos tecnologías, entonces tenemos un uso mucho más reducido, ¿no? Entonces vemos que en los tres países, pues tenemos el escenario 3 que presenta resultados menores. Y bueno, vemos ya casos diferenciados en el tema, en los tres contaminantes que estamos siguiendo. Vemos que, por ejemplo, hay un impacto muy grande en los COF, y que tal vez el impacto en el monóxido de carbono es menor, ¿no? Ahora, en cuanto al costo de adopción, bueno, vemos que los costos totales, entonces consideramos tanto los costos de implementación y de operación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que considerar que cuando uno está usando GLP, tiene que pagar por ello, ¿no? No consideramos que la familia tiene la capacidad de pagar por ello, sino que el programa tiene que pagar por ello, ¿no? En el caso de la cocina de la línea, hemos considerado que, así como lo hemos podido observar en nuestros programas en zonas rurales, tenemos un porcentaje
reducido de familias que compran la leña. Cuando es que la compran, vamos a integrar esto en los costos de operación, ¿no? Para poder abastecer el combustible a estas familias, ¿no? Entonces, en estos costos totales vemos que la opción más cara, o sea, costos de implementación acá, hay un error. En términos de implementación, en la mayoría de los países vamos a tener un costo de implementación de gas GLP que es bastante sencillo, ¿no? O sea, y rebajado, ¿no? O sea, la tecnología como tal es cara. Sin embargo, cuando llegamos a la operación, llega a ser mucho más alto el costo, ¿no? Esto nos hace que la opción más económica de los tres escenarios que hemos podido ver realmente en los tres países es el escenario 2, ¿no? Que implica el uso de una cocina mejorada. Muy bien. Luego, a diferencia de estos costos, en los tres países sí varían. Vemos que netamente Perú tiene costos más bajos para las tecnologías. En México hay un costo bastante más alto de las cocinas a gas GLP que en los otros países. Y por otro lado, vemos que en Colombia, considerando ya con la información del estudio comparativo que se ha hecho y presentado anteriormente, sabemos que las cocinas mejoradas que se hacen en ese país son más caras. Posiblemente no ha habido un desarrollo tecnológico orientado a reducir los costos que haya permitido llegar a costos más bajos. Entonces, pues si comparamos ya ahora sí país por país, vemos que en el caso de Colombia pues tendremos un escenario 2 que es mucho más que es más alto que los demás, ¿no? El tema del escenario 3 sí de todas maneras va a ser más alto entre todos, ¿no? Muy bien. En cuanto al nivel de consumo de GLP y leña, pues también influyen en los costos operativos. México tiene costos totales mayores porque su consumo promedio de GLP es alto, ¿no? O sea, México realmente sí tiene un perfil diferente en este sentido, ¿no? Ahora, llegando a los resultados y conclusiones, acá, todo esto son pues, las últimas gráficas de todo el razonamiento que puedan podrán ver en detalles en la presentación, ¿no? Y esta tabla, entonces, presenta para los tres países el costo que necesario, o sea, el costo presentado para reducir cada uno de los contaminantes, ¿no? Los contaminantes que hemos definido como marco del proyecto. Muy bien, entonces vemos en todos estos casos que la mejor relación costo-beneficio que se presenta es en el escenario 2, ¿no? Como hemos dicho, el escenario 3 es caro porque tenemos que implementar ambas tecnologías y asegurar su mantenimiento. El escenario 1 pues todavía también es caro porque por lo mismo del mantenimiento, o sea, de la operación, perdón, me refería, de un escenario de uso de gas GLP. Ahora bien, hay una excepción a esto, que es el caso de Colombia para el carbono negro. Sí vemos que en el caso de Colombia es más económico difundir cocina a gas GLP que la cocina mejorada de leña, por lo mismo de que, como le acabo de comentar, la cocina mejorada tiene un costo más elevado en el país, ¿no? En Colombia. Esto creo que es interesante o sea, en el caso
del carbono negro, ¿no? Tenemos pues niveles relativamente parecidos en los tres escenarios, o sea, mucho menos diversos que en los demás temas, y esto hace que hay un trade-off entre políticas, entre los escenarios, que de repente es más matizado que en el caso de los otros países, ¿no? Y bueno, eso posiblemente es un aprendizaje adicional de este estudio. Eh, Cuando ponemos esto en el tiempo, pues consideramos que tomando un caso que es el caso de Perú, los costos por como hay un costo alto de instalación por la cocina mejorada, en los primeros años, si vemos costos acumulados, pues tenemos costos más altos. En el caso de la cocina mejorada, ¿no? Pero luego como entra, o sea, tiene una representatividad mayor el costo de operación cada vez que vamos amortiguando el costo de instalación. Eh, entonces vemos que después de un tiempo, rápidamente, no efectivamente, después de un año ya se inviertan las curvas y ya las operaciones que integran los escenarios que integran la cocina mejorada vienen siendo más baratos. Claro, el que solo integra cocina mejorada siendo más barato, ¿no? Entonces, este estudio, ¿no? Un primer intento, creo, en la región de plasmar así en un estudio comparativo escenarios de alternativas para facilitar una cocción limpia en tres países de la región. Identificamos entonces los pesos relativos de los costos de operación y de instalación y de operación, y vemos que hay diferencias entre los países, ¿no? Entonces, buscadores, más allá de lo que acabo de comentar, pues sí consideramos que o sea, los resultados son relativamente fijos, ¿no? No creemos que hayan grandes cambios. Realmente, o sea, no hay índices. Ahora lo que sí podríamos esperar, y entonces tendrían que actualizar o sea, los factores que harían que se tendrían que actualizar el estudio y cambiar, sería un aumento significativo del precio del GLP. Y bueno, claro, una reducción de los costos de cocina mejorada, ¿no? Sabemos que en el caso de Colombia, pues el resultado que hemos presentado cambiaría mucho si es que hay un desarrollo tecnológico en cocina mejorada. Como hay grandes diferencias entre los escenarios en los demás países, entre los escenarios de cocina mejorada y el GLP, pues no creamos que cambiaría el resultado un aumento del precio, o sea, una variación del GLP, el precio del GLP, a menos que sea muy grande, ¿no? Y bueno, como hemos visto, hemos considerado, bueno, dos casos, los casos que son escenarios que consideran dos tecnologías. No hay una sola tecnología que va a poder permitir resolver el problema de acceso a una cocción limpia. Entonces se tienen que tomar en consideración varias tecnologías, y eso más aún que en la realidad de la familia. Sí sabemos, y cada vez más estudios que nos lo demuestran, que hay usos combinados de tecnologías, ¿no? Y de combustibles. Es una práctica normal, lo realmente inesperado sería que solo se use un solo y único combustible. Entonces esto sí nos da
pautas como para poder diseñar este estudio y eventuales otros estudios que vayan a hacerse en el futuro, ¿no? Algunas recomendaciones, deja de presentar el poder contrastar resultados, como no es tan, o sea, no entra toda profundidad en cada país, pues no, o sea, hay otros estudios que podrían favorecer que tomemos mejor en cuenta las particularidades de los países, cada uno de ellos. Y bueno, unas pautas para ello sería ver si es que en diferentes países podríamos tomar en cuenta otras alternativas energéticas, si es que pudiéramos levantar más información del estado de estas cocinas, cómo podemos tomar en cuenta el tema de los eh, de las redes de distribución de los combustibles y ya más en estudios más como sofisticados, pues el tema del poder de compra, ¿no? Eh, como vemos, o sea, en términos del otro que comentaba anteriormente, ¿no? Otro punto importante del estudio es el tema del costo de operación, ¿no? A veces creo que hay estudios o consideraciones de diferentes gobiernos e instituciones que no toman necesariamente en cuenta el mediano y el largo plazo, ¿no? O sea, cómo es que estas familias van a poder acceder a comprar cada vez, eh, cada semana o cada mes el balón de gas. Que esto sí, a través de estudio, viendo el impacto que tiene el hecho de hacerlo, si consideramos que se debe tomar en cuenta al momento de diseñar las políticas, ¿no? Y por otro lado, si quisiéramos afinar los resultados, la especificidad de los resultados por país, pues tendríamos que tener más información sobre CCS con factores de emisión y inventarios nacionales. No hemos podido encontrar datos nacionales más allá del caso de México, eh, y creo que sí, esto nos da, eh, o sea, el estudio pues muestra que es de interés de cada país para poder afinar sus estrategias, eh, crear información específica sobre este tema, ¿no? Muy bien. Pues voy terminando. Eh, se llama Informe sobre la relación entre contaminantes cíclicos de vida corta y cocción rural en el sector residencial, un estudio prospectivo aplicado a Colombia, México y Perú. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias a la Coalición Encima y Aire Limpio por el encargo de este estudio. Muchas gracias, Artur. Voy a ver si me escuchan. Bueno, entonces voy a sugiero que doy la palabra a Víctor y luego a Richard y que después tomamos un tiempo también para tomar otras preguntas de los participantes. Entonces, con eso, Víctor, te paso la palabra. Víctor, ¿me escuchas? Víctor, ¿aló?
escuchan? Ajá. Sí, ya te Sí, sí te escuchamos, Víctor. escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, Víctor, te Ah, escuchamos. qué bien. Bueno, pues primero que todo quiero agradecer a Arthur por la presentación. Personalmente se me hacen temas muy interesantes, sobre todo porque están enfocados a política pública. Entonces, esta información siempre la hacen llegar a los países porque, bueno, siempre están necesitados de saber este tipo de información, cómo la pueden utilizar, cómo pueden mejorar su política pública, cuáles son los beneficios que van a tener en corto, mediano o largo plazo. Y bueno, de esta manera poder hacer más eficiente el uso de los recursos económicos. ¿Para qué? Pues bueno, para tener impacto en la sociedad, ¿no? En este caso está enfocado a la cuestión climática, pero bueno, sabemos que todo eso tiene un beneficio para la sociedad en cuanto a mitigación de gases de efecto invernadero, cambio climático. Nada más una pregunta antes, en esta parte se pueden hacer un poquito de preguntas a Arthur, es más un poquito mi enfoque del estudio que Arthur nos ha presentado. Yo diría, yo sugiero ambas cosas. Entonces, si tienes preguntas y también tu visión o tu punto de vista. Ok, perfecto. Bueno, pues sí quisiera comentar algunas cosas para Arthur, tal vez para que quede un poquito más claro para mí, a lo mejor para los otros de la audiencia, pero Arthur, por ejemplo, esto de los factores de emisión, me gustaría si pudieras detallar muy brevemente de dónde viene toda esta información, se facilitaron mediante laboratorios de evaluación o los gobiernos simplemente te facilitaron toda esta información de datos. ¿Cómo sería aquí? Ok. Bueno, con los interlocutores o sea, los encargados de ese nivel nacional, y nosotros les presentamos toda una serie de los datos que íbamos a tomar en cuenta, y ellos nos hicieron comentarios, ¿no? En el caso de los factores de emisión, entiendo que en el inventario mexicano había en el caso de los demás países no se tenía esa información, entonces tomamos un punto de referencia más internacional, ¿no? Porque no pudimos realmente reflejar el caso específico de los países. Y ¿no? Esto sería una posibilidad de mejora. No, o sea, y como ves, conociendo, o sea, no estamos tomando en cuenta el factor de México por modelo de cocina, que eso sería todavía otro nivel de precisión del estudio que sería interesante tomar en cuenta, ¿no? Porque aquí en este caso, un caso de una cocina mejorada genérica, y por supuesto pues hay variaciones. Ok, perfecto. Pues entonces yo creo que en esta parte un poquito la sugerencia sería, usualmente todos estos modelos pues son muy sensibles a los parámetros de entrada. Entonces, una sugerencia sería también, por ejemplo, tú has considerado ahora 3 contaminantes, pero a mí me gustaría poder saber qué pasa cuando se agrega, por ejemplo, el carbono orgánico. Entonces sabemos que uno tiene un potencial de calentamiento
y el otro tiene un potencial de enfriamiento. Entonces, en esta interacción conjunta, ¿cuál sería la contribución neta de estos contaminantes? No sé si esto pudiera cambiar un poquito el escenario. Incluso, ¿qué pasaría si se agregan, por ejemplo, otros contaminantes como el metano? Y entonces saber cómo se están comportando estas gráficas que tú muy bien mostrabas, y a lo mejor pudieran intercambiarse, tal vez pudieras tener un resultado un poco diferente al final. Sí, ya son otros niveles de sofisma, como lo mencioné en el inicio del estudio. Limitamos los contaminantes que se toman la disponibilidad de datos, ¿no? Pero concuerdo que pueden haber efectos inesperados. Ahora sí podrían cambiar drásticamente las relaciones entre los escenarios, ¿no? Sí. Lo que sí de repente cambiaría fuertemente es el tema del nivel de emisión, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues yo con eso termino mis comentarios, un poquito mi aportación, Artur, y bueno, acá un poquito a lo mejor nos podrías comentar nada más al final. Esta información, por ejemplo, tú la has hecho llegar a estos gobiernos de México, Perú, a estos países que has mencionado, o por ejemplo, esta información, ¿cómo piensas que puede tener un poquito más de impacto para que los gobiernos puedan mejorar sus políticas públicas? Sí, es un foro regional de cocción limpia que organizamos con la red. Como bien sabes, creo que son momentos para poder compartir. El interlocutor adecuado, en el caso de México, como les decimos, el comparativo, no existe a la fecha una entidad que realmente está encaminando el tema, ¿no? En el caso de Perú sí, desde otros proyectos que tenemos contactos con los gobiernos y podemos hacerles llegar esta información. Y bueno, en su caso de Perú, creo que es más relevante aún porque el gobierno a la vez está difundiendo programas de cocina mejorada y a la vez está difundiendo programas de gas a GLP. Entonces, les llama la atención. Ok, bueno, pues muchas gracias, Artur, por tu presentación. Realmente se me hace muy, muy útil y bueno, creo que se puede seguir puliendo, pero sí es un muy buen punto de partida. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Víctor y a Artur por sus respuestas. Quisiera también ver si Richard quiere hacer una intervención sobre este estudio. Sí, Sara, gracias. Aquí Richard Griñán de la Alianza para la Cocción Limpia. Para empezar, pues igualmente, ¿me escuchan? No, pero... Es que yo cuando te abrían el micrófono, supongo que era cuando tú estabas hablando, pues entonces camiones y ya estabas callado, yo creo que alguien más estaba ahí. ¿Aló? Una pregunta, ¿podrían poner sus micrófonos en silencio cuando no hablan para no hay mucho ruido? Okay.
Ok, nuevamente quiero felicitar a Arthur. Este es un estudio que no hemos visto aquí en la región. Yo había visto unos estudios similares hechos por el Banco Mundial para algunos países de África, enseñando escenarios, pero no específicamente centrados sobre estufas, sino que centrado en diferentes aspectos de energía, acceso a energía. Así es que esto es un esfuerzo muy importante porque va a ayudar a que los gobiernos tomen buenas decisiones cuando vayan a hacer alguna intervención o en el caso de nosotros en la Alianza creemos mucho en el estado de mercado, entonces muchos de estos costos que se están tomando en consideración, costaría implementar programas a nivel gobierno, a nivel país, se disipan un poco. Pero haría más fácil la tarea de tomar decisiones, qué promover, qué tipo de acciones tomar, nuevamente reducción de tarifas para algunas tecnologías o cosas similares. Así es que muy importante, es ahorita tal vez un brochazo grueso que se puede ir, como lo han mencionado tanto Arthur como Víctor, se pueden ir refinando para tener información mucho más precisa. Yo creo que tal y cual está ahorita, tal vez los gobiernos no le van a poner tanto atención porque hay muchas áreas de discrepancias que se pueden ir puliendo. Ahora, está algunos temas que estoy viendo yo que deberían de tomarse en consideración, es que no se pueden tomar los países como un solo país, se tendría que regionalizar por lo menos en altura, mediana altura y nivel del mar. En el caso de Perú, así como aquí en Guatemala, donde estoy yo, tenemos mucha diversidad y eso tiene mucho que ver con los niveles de adopción de gas LP, porque en áreas más bajas, donde hay más calor típicamente, utilizan ollas más pequeñas y entonces es más fácil hacer la transición. No así en las montañas donde usan ollas más grandes que por el frío no se arruinan los alimentos y pueden cocinar volúmenes más grandes a una sola vez y solo ir recalentando. Entonces, esos son elementos que nos van a variar en cuanto a niveles de adopción. También, pues como lo hemos visto, lo ha mencionado ahí Artur, el tema de costos, de precios. En el caso de Colombia, pues sí, las estufas son muy grandes y son muy caras, muy onerosas, pero son multifuncionales, que a la hora de implementar una estufa de esas es mucho más factible que desaparezcan el fuego abierto en la asociación, porque tienen caldera para hervir agua, tienen área de horno y tienen área de estufa. Son tecnologías múltiples incorporadas. En el caso de estufas en Perú, estufas en México y en otros países latinoamericanos, las estufas son solo para la tarea de cocción, típicamente de 2 hornillas o 3, pero que la gente todavía ve la necesidad o creen tener la necesidad de utilizar un fuego abierto para las ollas más grandes, para cocinar los frijoles o el nixtamal para hacer la tortilla, o los nacatamales o tamales, dependiendo de dónde somos, pues hay esas necesidades. En cuanto a la medición, pues nuevamente lo mencionó Arthur en las recomendaciones y de alguna manera le hizo alusión Víctor, el tema de hay que medir las diferentes tecnologías para determinar cuáles son los gases totales que emite cada una de ellas. Cuando usamos estufas más masivas, como por ejemplo las Malena que se estuvieron instalando en Bolivia, las Incahuasi en Perú, son estufas que por tener más masa tienden a ser más lentas en calentar, por eso también sus emisiones iniciales son mayores, etcétera. Entonces, hay que tomar la evaluación de estos gases totales por tipo de estufa. Y esto ayudaría mucho a los gobiernos también para poder tomar decisiones
de qué implementar. Por ejemplo, aquí en Guatemala han hecho implementaciones de unas tecnologías que son terribles. Y esto ayudaría como que a refinar la manera de licitación si son programas de gobierno o de certificación si son programas ya más tipo mercado que pueden participar dentro del mercado, cómo se autorizan. La otra variabilidad que yo no estoy viendo aquí tomada en consideración, tal vez sí lo hicieron, fue el tema de la humedad promedio que utiliza la gente. Y nuevamente en el verano, en épocas secas, la leña tiende a ser más seca, en época lluviosa tiende a usarse leña más húmeda. Y eso también va a variar bastante el tema de los gases emitidos, el carbón negro especialmente. Y como dijo Víctor, tomar en consideración las partículas de carbono que enfrían en vez de calentar. Luego, creo que también hoy día hay un acceso a tecnología, se están desarrollando tecnologías, no puedo decir que ya estén funcionando al 100%, pero ya hay tipos de mecanismos que ayudan a hacer más asequible el gas LP, el pago conforme se va utilizando, pay-go systems, que están ya siendo evaluadas en África y que se está empezando a considerar hacer algunas pruebas piloto en Latinoamérica. Esto nuevamente incrementaría, reduciría la sensación de que el gas LP es caro porque no tienen ese costo grande a la hora de reposición de tanques o de cilindros. Entonces son cosas que tenemos que ir, como también lo mencionaba Arthur, la variabilidad de disponibilidad de energías. Aquí en Guatemala producimos mucho etanol, que si se puede ayudar a que el gobierno tome decisión de generar políticas para poderlo utilizar en el país de una manera masiva, podríamos suplantar ahí, no tener que utilizar gas LP, que es un combustible fósil no renovable, y a utilizar etanol bioetanol fabricado o producido a base de un byproduct de la industria de la caña de azúcar. Pero nuevamente, yo creo que el estudio es un buen punto de arranque que sí se puede refinar. Yo creo que ya mucho Arthur ya lo ha pensado, creo que conforme lo ha ido viendo y cuando está escribiendo sus propias recomendaciones, pero si no se empieza, no se pueden ver los hoyos que pueden tener este tipo de estudios. Y creo que eventualmente esto podría llegar a ser como una herramienta de cálculo que uno puede ingresar parámetros de país y le puede dar escenarios interesantes para toma de decisión a nivel gobierno, a nivel de organizaciones donantes, a nivel de implementadores en cada país. Es que por mí, ese es mi comentario. Nuevamente, felicitaciones, Arthur, por esta iniciativa y pues muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Y no sé si Arthur quiere como reaccionar a algunos de tus comentarios. Sí, muchas gracias, Serafín. Realmente muy útiles, muy interesantes los comentarios. Abriste muchas puertas para poder afinar el proyecto, el estudio y, bueno, posiblemente sí nos dejaría más allá de este trabajo, pero esperamos que haya oportunidad de hacerlo en otros momentos, ¿no? Bueno, el tema del etanol de Guatemala es muy sui generis, creo que es muy interesante si llegásemos a hacer un estudio en Guatemala, para poder tomarlo en cuenta sería una gran novedad. Entonces, lo tomo en cuenta, ¿no? Bueno, los temas de la humedad promedio, pues sí, también tienen relativamente, o sea, no se han podido tomar en cuenta en este estudio, pero podrían tener un impacto grande. Entonces, muy de acuerdo, ¿no? Incluso para el tema de, o sea, no sé cómo en este modelo podríamos tomar en cuenta la percepción de pago de los beneficiarios o los usuarios al momento más bien
de comprar GLP, ¿no? A través de esquemas más, pues más asequibles como el de Trasvivo. Bueno, queda mucho por hacer, ¿no? Pero sí concuerdo en que eso es se espera que esto fuera una herramienta de cálculo que podamos ir afinando, ¿no? Incluso en cada país ya, de los cuales ya se consideran el suyo, pero también para nuevos países que puedan estar interesados. Muy bien. Gracias, Arthur. Hay también varias preguntas aquí por escrito. Te la voy a comunicar una por uno para que la puedas contestar. Entonces, desde México hay una pregunta que dice, en los escenarios que incluyen cocinas mejoradas, ¿han considerado la vida útil de esos dispositivos, su mantenimiento y o refaccionamiento? Ya, sí, correcto. Tanto para las cocinas mejoradas fueron tomados expectativas de vida que pudimos observar en nuestros programas, bueno, tanto en México como en Perú, y tuvimos que tomar supuestos en el caso de Colombia. Pero también aclarar que esto también se toma en cuenta para el tema de las cocinas a gas, ¿no? O sea, que en 12 años, que fue el plazo del estudio, pues sí debe de haber reparaciones. Entonces sí también tomamos en cuenta este aspecto en el caso de las cocinas a GLP. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cómo es un modelo en Excel? ¿Han investigado el impacto de variar la tasa de uso GLP y cocinas mejoradas sobre los resultados? Ya, un estudio de sensibilidad de los factores determinantes, ¿no? No lo hemos hecho en estas etapas, esta etapa del estudio, pero sí lo considero que sería muy útil, nos daría más visibilidad sobre cómo impactan cada uno de ellos. Y creo que hay más factores que podrían tener un efecto bastante grande en los resultados finales, ¿no? Perfecto. Aquí no tengo más preguntas más por escrito. De mi lado, yo tengo un par de preguntas, si me permiten. Yo entiendo que un factor importante también es el comportamiento, como la manera de cómo se cocina y es algo que han tomado en consideración también en esos escenarios. Sí, este es un punto, o sea, es un punto, o sea, hay dos aspectos que hemos tomado en cuenta. Uno es la tasa de uso y otro es la tasa de adopción, ¿no? Entonces la tasa de adopción es si llega a convencer o no la tecnología y la tasa de uso es si es que qué necesidades cubre, ¿no? Esto por ahora se toma en cuenta a través de un porcentaje que es relativamente sencillo, que digamos, pero es justamente ahí donde hay un aporte, creo, del estudio. Pues a la fecha, cada vez que escuchamos discusiones sobre cuáles son los combustibles que sí se pueden usar y las tecnologías que sí se pueden usar, todo se hace como si fuese que la tecnología que se difunde reemplaza totalmente la situación inicial, ¿no? Cuando no es o sea, la observación de campo es que no es el caso. Entonces, cuando presentamos tasas de adopción que básicamente son menores a 1 o tasas de uso que son menores a 1, pues estamos tomando en cuenta esta situación.
bueno, es llamado stacking, ¿no? La combinación de diferentes combustibles y tecnologías en una misma casa. ¿Cómo trabaja exactamente la adopción? Es otro debate, otro mundo y muchos artículos sobre el tema en los últimos años. Pero nuevamente, ¿no? Nosotros lo hemos reducido a una tasa que se considera a lo largo del tiempo del proyecto, que hemos visto razonable, pero que podría evolucionar con medidas adicionales, ¿no? Pues que tendrían, o sea, medidas de sensibilización, etcétera, que podrían modificar los resultados presentados nuevamente. Muchas gracias, Artur. Y me llegó otra pregunta, te la voy a leer, por parte de Ovidio de Honduras. Bueno, dice, soy Ovidio de Honduras, me dedico a la producción de combustible sólido. Estoy fabricando leña ecológica a partir de residuos maderables y he visto en la conferencia que no se refieren a las opciones alternativas de uso de otros combustibles. Recordemos que no es suficiente el equipo, es también importante el uso de combustibles renovables. Hubiese sido importante incluir en el estudio el uso de combustibles sólidos como la leña o briquetas. ¿Quieres reaccionar o contestar a eso? Sí, muchas gracias por el comentario, Villo. Me parece muy importante el aporte. Qué bueno saber que se están desarrollando este tipo de actividades en Honduras y que haya avances en este sentido, ¿no? Estos combustibles que mencionas realmente pueden favorecer un escenario muy interesante de difusión de tecnologías, de otros combustibles. También están asociados a tecnologías, cocinas mejoradas, avanzadas, que pueden tener niveles de eficiencia energética muy altos y que podrían posiblemente implicar en la idea del estudio, ¿no? Que sí cambiarían y mejorarían todavía el potencial de reducción de los contaminantes de vida corta, ¿no? Probablemente. Entonces, esperamos que se pueda tomar en cuenta en un estudio siguiente. Ahora, tanto por el tema del acceso y la difusión de estos combustibles y de las tecnologías correspondientes, a la fecha no hemos podido conocer experiencias de difusión masiva. Por lo tanto, con el propósito de este estudio, que consideraba poblaciones grandes de 100.000 familias, hemos tomado las mejores prácticas encontradas a la fecha para este contexto, ¿no? Familiar, rural, pobre, con un proyecto masivo. Y por ahora no se ha podido tomar en cuenta, pero el potencial sí está, ¿no? Muy bien, gracias Artur por la respuesta. De mi parte, ya no hay más, preguntas por escrito. De mi parte, yo, como esos países que han analizado, como México, Colombia, Perú, también son parte de nuestra iniciativa SNAP. Y en este contexto están también usando el LEAP IBC, es como una herramienta para ver como el impacto de diferentes escenarios de mitigación en la salud, en el clima y en la agricultura. Y quería saber si ha habido algún contacto, una conexión con este programa. Siento que con esos datos que han generado puede ser interesante de ver cómo esos diferentes escenarios, cuáles son de manera cuantitativa los impactos en la salud y en el clima local. Así que han tenido algún contacto con SNAP o podría ser interesante para ustedes y yo con mucho gusto facilito esta conexión.
Sí, claro, se consideró en un inicio del estudio el uso del LIP. En ese momento, el programa, o sea, los países, en particular los encargados que se hacen en estos países, estaban iniciando con los trabajos del LIP. Lo que hicimos es que les facilitamos a ellos todos los supuestos del estudio y ellos de alguna manera lo tomaron luego en cuenta en el LIP, pero no pudimos armar el estudio con LIP porque tuvimos que avanzar y no, o sea, no cuadraba con los pasos del proyecto esperar hasta que el LIP fuera en totales condiciones de uso por los países. Pero muy de acuerdo contigo que sería una siguiente etapa muy importante del estudio y que considerando el esfuerzo grande que se está haciendo a través de SNAP, un poco pensando en el comentario de Víctor, que cómo hacer llegar esto a los tomadores de decisión, entonces pues integraría oficialmente estos datos dentro del LIP, creo que sería muy útil, ¿no? Sí, sí, sobre todo que ahora están también como muchos están ya trabajando también en la siguiente, bueno, en la revisión de sus NDCs y creo que ese tipo de datos podría ser interesante para como informar, ¿no? Esta siguiente ronda de NDCs que, bueno, supuestamente van a tener más ambición, ¿no? Sí, en este sentido hemos tenido, o sea, habíamos tenido apertura por parte de México, que incluso pues México tiene los contaminantes de vida corta dentro de su NDC, tiene su propia meta al respecto y creo que tenían interés en particular para tomar esto en cuenta. Sé que los supuestos que hemos tomado se han compartido con los equipos del NDC, bueno, que están actualizando la NDC. Y bueno, esperamos que podamos tener este tipo de acercamientos también en los demás países, ¿no? Muy bien. No veo más preguntas en este momento. No sé si tú te quieres hacer algunas, bueno, algunas últimas, ¿tienes algún último comentario, preguntas de tu lado? Bueno, un último comentario. No, más bien que fueron muy importantes los aportes, los comentarios. Eh, Creo que, como todo primer estudio de un campo gigantesco, eh, a la vez pues tenemos una primera piedra y tenemos muchos ejes de, de mejora y, bueno, sobre todo de profundizar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, extender la apertura a cualquier organización, gobierno que esté interesado en ir más a detalle y afinar para su caso, para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, preguntas, no tendría, sino más bien lo que comentamos anteriormente, ¿no? Que si podemos facilitar un trabajo a nivel nacional a través de la iniciativa SNAP de CCAC, creo que sería un trabajo importante, interesante, que le daría justamente la oportunidad para ir afinando este estudio, siempre teniéndolo este primer aporte comparativo como referencia tanto para los países que forman parte de SNAP como demás países de la región, ¿no? Que no habían tenido a la fecha un estudio de este tipo. Perfecto. Bueno, creo que llegamos al final de este seminario y les quiero agradecer mucho a Artur, a Víctor, a Richard, a todas las preguntas.
También les quería informar que estamos recordando este seminario, así que si lo quieren diseminar, les vamos a compartir el vínculo por YouTube. Y, y bueno, muchas gracias por su tiempo y también si tienen más preguntas después de este seminario, por favor no duden en enviarnos por mail. Y bueno, entonces gracias nuevamente y que tengan todos un buen día o una buena tarde, dependiendo de dónde estén. Bueno, entonces muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.